Muy buenos días, queridos hermanos. Vamos a grabar el tema de este sábado. Que la gracia de Dios me los cubra, hermanos, como siempre ha sido. Es un tema muy importante, muy controversial. Es importante refrescarlo y entender un poquito más de esto, hermano. Muchos lo entendemos, ¿verdad? Pero hay mucha gente que no lo entiende, hermano. Y que sea una gran bendición para ellos y que ellos puedan tener conocimiento más que nada, hermano, para la vida eterna. Porque el conocimiento y la inteligencia viene del temor de Dios, ¿verdad? Y obedecer su santa y bendita palabra. Este tema lo titulé, hermanos, que tiene mucho que ver, ¿verdad? Que puede salvarnos la ley o pueden salvarnos los 10 mandamientos. Y la verdadera conversión es esencial, hermanos. Porque si no estamos convertidos, hermanos, es imposible que avancemos. Siempre lo he dicho y quiero que eso lo tomemos muy en cuenta, hermanos. Porque tenemos que reformar nuestro carácter, hermanos. Vamos a comenzar el tema, ¿verdad? Cuando los discípulos de nuestro Jesucristo, ¿verdad? En la iglesia de Éfeso, cuando nuestro Jesucristo subió al cielo y empezó el ministerio de los apóstoles, se toparon con un problema, hermanos. Uno de los grandes problemas que tuvieron que enfrentar, ¿verdad? Los discípulos de Cristo al inicio de la iglesia primitiva, es que la iglesia, hermanos, se dividió en dos grupos, dos extremos, en cuanto a la salvación. Ustedes saben que el diablo, pues entre que tengan los dos extremos, el diablo sabe que nos tienen trampados, hermano. Es como lo mismo el tema que tan bueno, ¿verdad? Tan maravilloso que tuvimos en estos 4 sermones pasados, ¿verdad? De entender lo que es la deidad. Créanlo, hermano, que es un tema de salvación. Debemos de entender eso. Debemos echarle muchas ganas y poderlo entenderlo y explicarlo, hermanos. Y también aquí, ¿verdad? Los puso en los dos extremos, como les digo, al igual que la Trinidad y la unicidad, los ponen en los dos extremos, hermanos, y no los ponen en un balance. Aquí también, ¿verdad? En este punto que vamos a estudiar hoy, ¿verdad? La iglesia se dividió en dos grupos y en dos extremos en cuanto a la salvación. En un grupo eran los judaizantes, ¿verdad? Judíos, ¿verdad? Que entre comillas aceptaban a Cristo. En aquel tiempo pues muchos no aceptaban, bueno, la mayoría de los judíos no aceptaban a Cristo, hermano, pero eran piedra de tropiezo, hermano, terrible para Pablo, ¿verdad? Que para mí fue el campeón de los apóstoles, ¿verdad? De todo lo que él pasó, de todo lo que él sufrió por el evangelio. Mis respetos, ¿verdad? Siempre les he dicho que cuando en veces que estamos sufriendo, estamos en aflicción en este tiempo, hermano, que siempre voltemos a ver al apóstol Pablo, hermanos. Él sí sufrió, creo que bastante, hermanos, por el evangelio. Y Cristo lo dijo, por mí sufriréis persecución, por mí os perseguirán, por mí os afligirán, por mí os vilipendiarán, dijo hasta si nuestro Señor Jesucristo, hermano, lo llevaron a la cruz del Calvario y sufrió la muerte, también nosotros, hermano, por el evangelio muchos vamos a ser muertos. Eso es algo que nuestro Señor Jesucristo siempre lo dijo, ¿verdad? Del camino que yo recorro, tú lo tienes que recorrer, ¿verdad? El que sea mi discípulo, ¿verdad? Cargue su cruz y sígame. Pero nos han vendido, hermanos, un evangelio tan falso, ¿verdad? Una gracia tan barata que pues no queremos sufrir, hermano, queremos nomás lo bueno. Siempre queremos el postrecito, ¿verdad? Pues no queremos las verduras. Queremos ser salvos, pero no queremos hacer nada para lograr esa salvación, hermanos. Y desgraciadamente el espíritu de Satanás impera en este tiempo, hermano, impera en este tiempo. Queremos todas las bendiciones, todo el poder, pero no queremos reformar nuestro carácter, hermanos.
Satanás era lo que él inició en el cielo, ¿verdad? Quería el poder y el puesto de Dios, ¿verdad? Pues no quería su carácter. Es exactamente el mismo espíritu, hermano, que tenemos en este tiempo, desgraciadamente. Entonces estos judíos, ¿verdad? Judaizantes, ¿verdad? Entre comillas, muchos también los que aceptaron a Cristo y que enseñaban que para poder salvarse era necesario guardar toda la ley de Moisés o la Torá, y así poder ocupar un lugar dentro del pueblo de Dios, porque ellos eran descendientes directos de Abraham, y haciendo esto les garantizaba un lugar en el reino de Dios. Esos eran los judíos y los judaizantes, porque en este tiempo también están los judaizantes, hermanos. Creen que por mi grupo pues ha pasado gente que cree eso, hermanos, que predican mucho la Torá y hablan muchas palabras en hebreo. No, hermanos, a Cristo nos mandó a predicar el Evangelio, hermanos, no a predicar la Torá. ¿Sí me explico? Claro que ese Evangelio ya venía predicho desde los libros de Moisés, la Torá, los profetas menores, los profetas mayores, los libros de jueces, eh, los reyes, ¿verdad? Las crónicas de los reyes, los salmos, proverbios, todo el Antiguo Testamento, hermanos, ya nos venía hablando, ¿verdad?, del plan de redención, más que muchas veces no lo entendemos, hermanos. Nada más que el Evangelio era Cristo. Cristo fue el cumplimiento, fue la realidad de todo lo que salió en el Antiguo Testamento. Por eso a veces me da mucha tristeza, hermano, que muchos hermanos en la actualidad salen con que puro Nuevo Testamento, dicen que el Antiguo Testamento ya no tiene ya por qué estarse predicando, nada así. Les digo que se van a los extremos, hermano, a los extremos tremendamente. Entonces, aquí les voy a marcar los dos extremos, ¿verdad? Unos dicen que ellos que tienen que guardar la ley de Moisés y la Torá. Acuérdense, hermanos, es algo bien interesante que debo recalcar, hermanos. La ley de Moisés, hermano, y los 10 mandamientos son dos cosas muy diferentes, hermano. Cuando Moisés acabó el libro de la ley de Moisés, hermano, contenía leyes de salud, de higiene, leyes civiles, ¿sí me explico? Cómo guiarnos con nuestro prójimo, porque acuérdense que ellos venían de una esclavitud de 430 años de Egipto, hermano. Y Dios les tuvo que explicar con manzanitos a Moisés para que en ese libro, que precisamente cuando lo fue terminado, lo podemos leer creo que viene en Deuteronomio, hermanos, disculpen, no tengo la cita exacta, donde dice que cuando terminó Moisés el libro, le dijo a los levitas a los sacerdotes, que lo pusieran a un lado del arca, de que sea testigo para nosotros. Pero nada, son dos cosas bien diferentes, y muchos hermanos en la actualidad confunden eso, hermano, que la ley de Moisés, que es la ley de Moisés, y a los 10 mandamientos dicen que es la ley de Moisés. Por favor, los 10 mandamientos es la ley de Dios, hermano. Pero en la ley de Moisés están los 10 mandamientos. Es un resumen, pues, se puede decir, hermano, de la ley de Moisés, porque en la ley de Moisés viene como que más explícito todo, ¿verdad? Entonces ahí pues venía, como les vuelvo a repetir, ¿verdad?, leyes de salud, ¿verdad?, y también venían las leyes ceremoniales, hermanos, cómo hacer las cosas en el santuario, cómo guiarse y todo eso que Dios les dejó escrito en ese libro que inspiró a Moisés. Entonces eran dos cosas bien diferentes, hermano, y en la actualidad muchos hermanos confunden todo eso, hermano. Entonces cuando Cristo fue clavado, hermano, fue muerto, perdón, en la cruz, él ahí lo que clavó en la cruz, hermano, fue en las leyes ceremoniales. ¿Por qué? Porque las leyes ceremoniales tenían que ver con los sacrificios, y Cristo era el sacrificio supremo, hermanos. Entonces muchos hermanos en la actualidad se aferran a que Cristo clavó la ley, y luego ahí meten los 10 mandamientos, que ya clavó la ley, que ya no tenemos que guardarla. Pero Cristo lo único que abolió fueron las leyes ceremoniales, hermano. ¿Por qué? Porque los sacrificios ya no tenían razón de ser. Nomás que les digo que somos nosotros, en serio, hermano, torcemos todo, y luego al final, para acomodarnos a lo que nos enseñan nuestros falsos maestros, y así lo pasamos, hermano. Las mentiras
predicándole a otra pobre gente que en veces no tienen un conocimiento muy bajo o mínimo, y así aprenden de esos falsos maestros, ¿no? Y ahí se la llevan, tristemente, ¿verdad? Por eso les vuelvo a repetir, ¿verdad? Las iglesias están llenas de hermanos, ¿verdad? Con doctrinas y creencias y enseñanzas torcidas, hermano. Entonces, este grupo eran los que decían que tenían que guardar la Torá, o sea que era como que por obras, ¿no? ¿Me explico? Tienes que guardar la Torá para poder ser salvo. Estamos hablando en cuanto a la salvación, hermanos, en cuanto a la salvación. Y luego el segundo grupo era todo lo contrario, eran los antinomialistas, que en griego nomos es ley, que significa en contra de la ley. Decían que para lograr la salvación solo tenían que creer en Jesús y aceptar el don gratuito o su gracia, y que no era necesario guardar la ley, porque Él ya la guardó por nosotros y ya pagó nuestros pecados. Qué tremendo es eso, hermano. O sea, ven cómo acomodan todo de una manera muy cómoda, son cómodos, ya no tengo yo que hacer nada, ya Cristo ya la guardó la ley por mí y ya pagó nuestros pecados. Sí, hermanos, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, hermano, tiene que ver con el perdón, hermano, porque cuando Cristo murió por los pecados de todo el mundo, hermano, Él nos dio un don gratuito que es el perdón, que no lo merecíamos nosotros, y sin embargo Él murió por nosotros y nos dio el perdón de nuestros pecados, hermanos. Pero de ahí parte algo bien importante, bien importante, que nadie quiere ese paso y nadie lo quiere hacer. Por eso estos hermanos es muy cómodo enseñar eso. Ya tenemos el perdón, ya Cristo murió por nosotros, Cristo guardó la ley, nos dio ejemplo de cómo guardó la ley perfecta, hermano. Pero de ahí seguía la santificación. Tenemos que cambiar nuestro carácter, hermanos. Un carácter no santificado jamás va a tocar el cielo, hermano. Jamás. Entonces estas iglesias el diablo los tiene bien confundidos, bien embriagados, hermanos, con todo el vino de Babilonia. Entonces enseñan todo eso, pues para ellos está todo dar. ¿Qué me explico? Ya nomás me bautizo, creo en el Señor Jesucristo, yo no hago nada por reformar mi carácter y voy a ser salvo. Es increíble esto, hermano, pero así enseñan. En Romanos 3:9 y 10, hermanos. Y del 9 al 12, vamos a ver. Romanos 3:9 al 12 dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo el pecado. Amén, todos estamos bajo el pecado, hermano. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno, hermanos. No hay ni siquiera uno, hermanos. Entonces, ¿cómo creen estas personas que enseñan eso, hermano? Que Cristo ya lo guardó por ti, ya pagó nuestros pecados, cuando la palabra de Dios te dice que eres un pecador, hermanos. ¿Sí? Y tú tienes que voltear a ver a nuestro Señor Jesucristo y hacer lo que Él hizo. Porque nosotros nos llamamos cristianos, ¿verdad? Pero nomás el nombre tenemos, hermano. Porque los verdaderos discípulos de Cristo tienen que hacer lo que su maestro hizo. Y eso no lo queremos, eso no nos gusta. Entonces sí, ahí el problema de todo este asunto, hermano, que son falsos maestros que tienen confundida a la gente, y la gente acepta esa falsa esperanza, hermano. Y eso está lleno el mundo ahorita, hermano, está lleno el mundo de eso. 20 al 23 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Claro, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Vean cómo la palabra de Dios es muy clara y nos está diciendo que por los 10 mandamientos, hermano, y por la ley, nadie va a ser justificado. Eso es cierto, hermano. Pero vamos a ir desentrañando un poco a poco en este estudio, en este sermón,
esto para poderlo entender mejor. Ningún ser humano, hermanos, puede hacerse justo por las obras de la ley o lograr la salvación, hermanos. No hay justificación en esto, solo por la fe en Cristo Jesús. Amén. Ejemplo, es como si alguien decide guardar los 10 mandamientos a partir de hoy y los cumple todos al pie de la letra. Pero esto no le justifica, hermanos. ¿Por qué? Porque lo que nos va a justificar, hermanos, la justificación por la fe, viene siendo en creer, aceptar, ¿verdad?, por fe, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y solamente su sangre derramada nos va a perdonar, hermanos, nos va a justificar ante el Padre, ¿verdad?, de todos esos pecados que hemos cometido, hermanos. Eso es lo que significa, pero ellos lo trastornan, ¿sí? Pero esto no le justifica, no le justifica aunque guarde los 10 mandamientos, hermano. No le va, y no le va a justificar, porque dice, no hay justo ni siquiera uno, todos se han vuelto inútiles, no hay nadie que haga lo bueno, hermano. Entonces dice, es más, de hecho, hermano, cuando el joven rico le dijo a nuestro Señor Jesucristo, le dijo, maestro bueno, ¿qué le dijo a nuestro Señor Jesucristo? Y era nuestro Señor Jesucristo que él jamás había pecado, hermano. No me digas bueno, porque bueno hay uno y está en los cielos, mi Padre. Imagínense uno, hermanos, autodenominarse bueno. Yo he escuchado infinidad de personas, hermanos, que dice eso. Es que yo soy buena gente. Es increíble, hermano. Debemos de tener mucho cuidado con todo eso, hermano. Entonces, nuestros pecados pasados, ¿qué no los va a justificar aunque guarde la ley de aquí en adelante? Sí captan, hermano. No puede ser posible, no vas a ser justificado, hermano, por guardar la ley. Y no puede encontrar perdón o justificación, dice, porque la paga del pecado es la muerte, hermano, en Romanos 6:23, ¿sí? Si yo no estoy justificado correctamente, hermano, es como el día de la expiación. Una vez al año el sumo sacerdote, el día 10 del séptimo mes del calendario judío, que era el mes de Tis, era el día de la expiación. El día primero eran las trompetas, era la fiesta de las trompetas. El día 10, el sumo sacerdote, una vez al año, hermano, tenía que pasar del lugar santo al lugar santísimo, dentro del salón, dentro del tabernáculo, hermano. Y ahí pedir perdón y justificar, y pedir y confesar todos los pecados de todo el pueblo, hermano, una vez al año. Eran días de arrepentimiento, hermanos, de vivir en ceniza, hermano, pedirle perdón a Dios por todo lo malo que hacemos, hermano. ¿Sí me explico? Entonces, ese día era un día muy especial, hermano, el día de la expiación, y el sumo sacerdote tenía que entrar sin mancha y sin pecado, hermanos, y justificado delante de Dios, hermano, frente a la gran Shekinah, que está en el lugar santísimo, porque si no fuera así, hermanos, al estar ante la presencia de Dios, el sumo sacerdote hubiera caído fulminado, hermano, al instante muerto. Vean la importancia de todo esto, hermano. ¿Sí explico? Entonces tenemos que estar justificados correctamente, porque por más que guarde yo toda la ley, sigo siendo un pecador, hermanos. Ya lo leímos en Romanos 3:10-12. Dios dice que no hay justo ni siquiera uno, hermano. Entonces, si no nos salvamos por guardar la ley, hermanos, ¿para qué nos sirve? Respuesta final del versículo de Romanos 3:20, hermanos. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, es importante, hermano, guardar la ley, porque si nosotros predicamos que la ley ya está abolida o que la ley no hay que guardarla, entonces no vamos a tener nosotros un conocimiento del pecado, hermano. Eso es lo que nuestros queridos hermanos, ¿verdad?, que enseñan todas esas mentiras en las iglesias, de que la ley está abolida, que no hay que guardarla. En serio, hermano, no saben ni lo que están enseñando, hermano. Eso es algo muy serio, ¿eh? ¿Sí? Entonces, porque la ley, ¿verdad?, me enseñó que soy un pecador y me dice que estoy haciendo mal. Eso se los acabo de leer en Romanos 3:20. Si no hay ley, hermanos, entonces yo no me voy a poder considerar un pecador.
Sin embargo, la ley me dice en qué estoy fallando y en qué estoy haciendo mal, hermano. Romanos 7:7 dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? ¿Qué dice Pablo? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado si no fuera por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás, hermano. Vean la concordancia y las referencias cómo los estoy llevando para entender esto, hermano. Y en el versículo 12 de Romanos 7 dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno, hermanos. ¿Sí me explico? En 1 Juan 3:4 dice que el pecado, hermano, es infracción de la ley. Ojo, por la ley, hermano, es el conocimiento del pecado. La ley de la libertad no es lo mismo que la ley del libertinaje, hermanos. Esta es hacer lo que me da la gana sin obedecer a Dios. Entonces, inconscientemente, cuando decimos que la ley, hermanos, está abolida, que no hay que guardarla, observen y caemos en libertinaje de cierta manera, hermanos. Porque yo puedo hacer lo que me dé la gana sin obedecer a Dios. Y acuérdense que en Hechos 5:32 dice que Dios dará su Espíritu Santo a quienes le obedecen, hermano. Si yo estoy en desobediencia, es imposible, hermano, es imposible que yo reciba el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo en la mente y en el corazón, hermano. Entonces dice, la ley de libertad es la que me hace libre del pecado, hermano, libre de condenación. En el Salmo 119, 44 y 45 dice que el conocimiento va de la ley, y cuando yo obedezco a Dios, eso me libra del pecado, hermano. Un ejemplo, si cometo adulterio, estoy bajo la ley del pecado. Escuchen, hermano. Si cometo adulterio, estoy bajo la ley del pecado. No hay tranquilidad en mi mente, hermano, ni en mi casa, con mi familia. Me vuelvo esclavo y no tengo libertad. Todo se torna en algo malo. Cuando manejamos, imagínense, hermanos, que no haya leyes de tránsito. Sería una jungla y un caos, hermano. No, sí explico. Entonces, las leyes son leyes buenas, son leyes que nos dan libertad, hermanos. No son leyes que nos restrictivas. Es que muchos lo agarramos del otro lado, hermano. Pero si lo analizan, la ley de tránsito es otro ejemplo. Es una ley de libertad, hermano. ¿Por qué? Porque yo puedo manejar confiado, ¿verdad? Porque sé que hay un conocimiento de la ley de tránsito. ¿Sí? Es como todas estas personas que dicen que la ley Taulia es como si quitaran la ley de tránsito. Imagínense que esto lo que se volvería. Cualquier gobierno, hermano, tiene sus leyes, hermanos. ¿Sí me explico? Entonces el gobierno de Dios no es la excepción. Dios se rige en base a sus 10 mandamientos, hermano. Esa es la base de los gobiernos, hermano. Entonces, si quitamos la ley de tránsito, hermano, pues no sé, sería una jungla y un caos y no habría libertad, hermano. Si observan lo que les quiero decir, no podríamos manejar con seguridad. Las leyes de tránsito no se crearon para restringir nuestra libertad, sino para darnos libertad de poder manejar seguros, hermano. La ley garantiza la libertad y el derecho que tenemos todos los conductores. Aquí vamos a ver el primer grupo, hermano, los judaizantes. Quiero darles un ejemplo aquí para poder entender esto. Voy a poner el ejemplo del espejo. Nos dicen en qué estamos mal en nuestra cara. Si nos ponemos un espejo, ahí nos dice las imperfecciones que traemos en la cara. Así la ley nos dice en qué estamos mal. Pero el Señor nos dice en 1 Juan 1:7 que solo la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. La ley me conduce a Cristo porque es el que me dice que soy un pecador y que necesito un Salvador. O sea, la ley me dice que soy un pecador porque me dicen que estoy fallando, ¿verdad? Y al mismo tiempo, ¿verdad?, siento yo la necesidad de un Salvador, hermanos, y me lleva a sus pies para poder ser perdonado. La ley no tiene poder en sí misma para salvarme. Es como el que se mira en el espejo y ve que está sucio de la cara y agarra el espejo que representa la ley y trata de limpiarse con el espejo, hermano. ¿Qué creen que se podrá limpiar? Claro que no.
Así la ley jamás podrá limpiarnos del pecado, justificarnos. Solo me muestra que soy un pecador y que necesito a Cristo, porque solo su sangre me limpia de todo pecado. Esto es para los que creen que deben de guardar la ley para salvarse, hermanos. ¿Sí captan? Ese es el primer grupo, los judaizantes, hermanos, y que en la actualidad, en serio, hermanos, piensan que, y esta precisamente es la salvación por obras, que es exactamente la salvación que vende la Iglesia Católica Romana en sus iglesias, hermano. ¿Sí? Que es una salvación por obras. Yo, con todo respeto, yo me da tristeza cuando vengo de Chihuahua, de repente me toca venir un domingo y en las mañanas, y pues mucha gente, hermanos, ahí haciendo mandas y que penurias y caminatas. Eso de nada sirve, hermanos, porque eso es quererse salvar por obras, hermano. De nada me va a servir eso. Y todavía tantito peor, hermanos, vienen y lo van y adoran, ¿verdad? Un ídolo, hermanos. ¿Sí me explico? San Judas Tadeo, hermanos, necesita de Cristo, así como yo, y como usted también, mi querido hermano, así también. Todos necesitamos de Cristo para poder ser salvos, hermano, porque Judas era el hermano de nuestro Señor Jesucristo, pero él también era un pecador, hermanos, y necesita de Cristo para poder ser salvo. Debemos de entender esto. Sin embargo, la Iglesia Católica, ¿verdad? Por conveniencias, hermano, y por tener control en la gente, ha inventado tanta cosa, hermano. Y ellos sí te dicen, si haces caso, o haces lo que la Madre Iglesia te dice, vas a ser salvo. Y créalo, hermanos, que eso es una gran mentira, hermanos. Por lo único que podemos ser salvos es por la gracia y la fe en nuestro Señor Jesucristo, ser justificados por su sangre derramada en la cruz del Calvario, ¿sí? Y buscar nosotros la santificación para poder ir al cielo, hermanos, obedeciendo como su santa y bendita palabra. Por eso Cristo lo dijo así: me amas, guarda mis mandamientos. Por eso mi Padre me ama, porque guardo sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Eso es simple, hermano, simple. Ahora el segundo grupo, vamos con el segundo punto, hermano. El primero, los que se quieren salvar por obras, es como si agarraran la ley, que se quieren salvar por medio de la ley, guardando la ley. Es imposible, por la ley no eres justificado ni te vas a salvar, hermano. Y es como puse el ejemplo del espejo: si agarras el espejo y te quisieras limpiar tus imperfecciones de la cara con el espejo, pues jamás te vas a poder limpiar. Pero el segundo grupo, escuchen, hermano. Ahora vamos al otro punto: es como el que se mira en el espejo y ve que está sucio y dice: maldito espejo. O sea, le echan la culpa al espejo de su suciedad. ¿Sí me explico? O sea, son los que dicen que la ley que está abolida, hermano, que no hay que guardarla. Escuchen, le echan la culpa al espejo de suciedad, porque acuérdense que el espejo representa la ley, los 10 mandamientos. Y en vez de limpiarse, rompe el espejo en 1000 pedazos, que es cuando ya dices tú: la ley no tengo que guardarla, está abolida, Cristo ya la clavó, guardó los mandamientos por mí, yo no tengo que guardarla. Eso es lo que hacen estas gentes. Agarras el espejo que te está diciendo que en qué estás mal en tu rostro, en tu cara. Entonces, y luego lo rompes, piensas que con eso vas a solucionar tu problema, y eso no es cierto, ¿no? Es una gran mentira, te lo voy a mostrar ahorita. O sea, que le echan la culpa al espejo de su suciedad, y en vez de limpiarse, rompen el espejo en 1000 pedazos. Recuerden que el espejo representa la ley, y al romperlo, según él, termina con el problema, porque ya no habrá algo que le diga que está sucio. ¿Sí ven, hermano? Pero eso no soluciona el problema, no, sino al contrario, lo hace más grave. Porque si no tengo el espejo que representa la ley, que me puede decir en qué estoy sucio, no habrá en mí la necesidad de buscar un Salvador. Y por consecuencia, esto me aleja de Cristo, hermano. Porque no puedo ver mi condición como pecador. Así creen los que dicen que la ley está abolida, hermano. La echan a la basura, dicen está abolida, ya no tengo que guardarla, ¿sí? La rompe y dicen que Jesús nos perdona. Qué tremendo es esto, y qué cómodo, hermano. Esto se llama comodidad dentro de la religión, dentro de las iglesias. Esto es religiosidad, ¿eh? Y que Cristo pues nos va a perdonar, hagamos lo que hagamos, ¿verdad? Yo ya acepté a Cristo,
ya me bauticé, pero no tengo que guardar la ley. O sea, hermano, si no guardo la ley, hermano, es que si es que se saltean al final el otro paso importantísimo para poder ser salvos. Tienen que buscar la santificación. Y al romper el espejo, hermanos, ¿cómo puedes yo buscar la santificación pisoteando la ley de Dios? Es imposible, hermano. Es imposible. Pero ni siquiera lo analizan. ¿Sí? Y ellos dicen, Jesús nos perdona, hagamos lo que hagamos. Él ya cumplió la ley, pagó nuestra deuda, y no tenemos la obligación de guardar la ley, que al cabo la ley no salva a nadie. ¿Sí? ¿Sí me entiendes? O sea, dicen verdades a medias, hermano. Les enseñan verdades a medias, que yo ya se las expliqué, hermano. La ley, hermano, me dice que soy un pecador, pero como yo digo que está abolida, no tengo la necesidad de Cristo. Y perdemos de vista que la ley nos indica la norma de vida que Dios quiere para nosotros y nuestra felicidad, hermanos. Vamos a ver Efesios 2. Efesios 2, 8 al 10. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Escuchen en el 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Y cuáles son esas obras de las que habla aquí Pablo en Efesios, hermano? Son las obras de la ley. Tienes que hacer, ¿sí me explico? Si guardas los mandamientos de Dios, hermano, más que nada, bueno, primeramente, ¿verdad? De los 4 primeros mandamientos que tiene que ver con la oración a Dios, y los otros 6, ¿verdad? Que tiene que ver con la relación que tenemos con nuestro prójimo, hermano. Por eso Cristo dijo que sus buenas obras brillen, ¿verdad? Y que sepan que sois mis discípulos. Entonces, en el versículo 10 dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, hermanos, en ellas. Entonces, ¿cómo puede ser posible que digas tú, por gracia sois salvos? Agarran el versículo 8 y el 9, pero en el 10 está el contexto, hermano, de lo que está hablando el apóstol Pablo, inspirado por nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y agarran nomás lo que les conviene, pero no leen el versículo 10, ¿verdad? Entonces, Dios nos quiere que seamos iguales, dice, hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, hermano. Ay, le digo que es que está tremendo, no está tremendo. Siempre agarramos nomás lo que nos conviene de la palabra, hermano, y siempre sacamos cosas fuera de contexto. Romanos 11:6 dice la palabra, dice, si por gracia ya no es por obra, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obra ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Sí me explico? O sea, lo que nuestro Señor Jesucristo aquí nos trata de decir aquí, hermanos, es de que nosotros, hermanos, vamos a ser justificados por su gracia, escuchen, siempre y cuando estemos en obediencia a sus 10 mandamientos, hermanos. Es una mentira que enseñan en las iglesias, ¿verdad?, de que no guardas los 10 mandamientos o la ley de Dios y que por gracia vas a ser salvo. En serio, hermano, esa es una gran mentira que enseñan, es una gracia barata, hermanos. Debemos de tener muchísimo cuidado, hermanos, porque es gente dirigida por el enemigo de las almas, y cuando venga nuestro Señor Jesucristo, no vamos a estar preparados, hermanos, y no vamos a estar listos y ser idóneos para ir al cielo, hermanos. Debemos de tener mucho cuidado. Las buenas obras, hermanos, no me salvan, pero son resultado de la salvación, escuchen, de andar con Cristo en el Espíritu. Lo que yo hago no puede salvarme, mis méritos no me justifican. Si así fuera, la gracia dejaría de ser gracia, hermano, o un regalo gratuito, ¿sí? Solo la gracia plena puede salvarnos por medio de la fe en el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario, hermanos. Perdón.
Y esto se llama justificación por la fe. Y la justificación por la fe, hermanos, se divide en dos justicias. Escuchen, hermano. La justicia imputada y la justicia impartida. La justicia imputada, hermano, viene siendo cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, nuestros pecados son perdonados porque los confesamos, hermano, y nos bautizamos. Esa es la justicia imputada, hermanos. Y eso es lo que estos hermanos ni siquiera entienden, lo que es la justificación por la fe, hermanos. Pero ahí sigue la justicia impartida, que es la santificación, es la que me hace idóneo para poder ir al cielo, hermano. Y esa es la que ellos se brincan. Y las dos son bien importantes, hermanos. Les digo que ellos dicen las cosas, unas verdades a medias o a su conveniencia, hermano. Ellos lo que quieren hacer es sentir bien a los hermanos y que ellos se sientan, pero en serio, hermano, le van a dar cuentas a Dios algún día. Y crean lo que va a ser bien duro para ellos, hermanos. Muchos aseveran, hermanos, que Cristo cumplió la ley perfecta por nosotros y que yo no necesito guardar la ley porque Él ya lo hizo, ¿verdad? En Romanos 3, 27, 28 al 31, dice, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida por cuál ley? ¿Por la de las obras? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. ¿Sí me explico? Entonces, somos justificados por la fe, hermanos, pero aquí te está diciendo Pablo muy claro en el 28, ¿verdad? Que las obras de la ley, pues no te van a justificar, sino la gracia y la fe en Cristo Jesús, hermano. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No, es también Dios de los gentiles, ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión por medio de la fe y a los de la incircuncisión. O sea, está hablando aquí de los judíos, que son los circuncisos, y los no circuncisos, ¿verdad?, que son los gentiles. 31. Luego, por la fe invalidamos la ley. Escuchen lo que dice Pablo, hermanos. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Está bien claro aquí, hermanos. Son palabras, nomás que ellos agarran ciertos versículos de Pablo y los tuercen, hermano. Pero nunca le siguen en el contexto para poder entender lo que Pablo está enseñando ahí, hermano. Si Cristo pudiera salvar a alguien por guardar la ley, entonces no tendría que haber muerto en la cruz, hermano. Eso es algo bien tremendo. Si nuestro Señor Jesucristo, hermano, pudiera salvar a alguien por las obras de la ley, entonces no había necesidad de haber muerto en la cruz, hermano. ¿Por qué? Porque todos nuestros pecados pasados quedarían expuestos y no habría justificación y moriríamos irremediablemente porque la paga del pecado es la muerte, hermano. Únicamente, hermanos, la hubiera cambiado, ¿verdad? Porque si se pudiera hacer eso, no habría necesidad de que Cristo hubiera muerto, hermano. Simplemente la hubiera cambiado. Y la ley es inmutable, hermano. Es perfecta, es eterna, es tan santa como su creador, hermano. Debemos de entender esto, ¿sí? Y ya, o sea, simplemente la cambia y ya, pero al morir, Él por los pecados de todo el mundo confirma la inmutabilidad de la ley. La ley es el trasfondo del carácter de Dios, hermanos. Es la base de su gobierno y es tan eterna como Él mismo. Romanos 6, 14 y 15, vamos a leer esta cita. Romanos 6, 14 y 15. Porque el pecado no se enseñoreará de nosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. ¿Qué pues pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, que dijo Pablo, en ninguna manera, hermano. ¿Sí me explico? Entonces, aquí en el 6.1 dice, desde el 5.20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y lo dice en el 6.1, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice Pablo, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Sí captan, hermanos? Algo tan simple, hermanos. Simple, y se los
Estoy tratando de llevar así despacio, ustedes hermanos, para que podamos entender esto, que en serio en el mundo cristiano, hermano, hay tanta confusión y tanta oscuridad, hermano, respecto a esto. Imagínense que digamos, vamos a seguir pecando, al cabo que la gracia sobreabundará y Dios nos perdonará. Hagamos lo que hagamos, pero Pablo nos dice, de ninguna manera, hermanos. Es como el hombre que roba y mata a alguien, es encarcelado, y cuando le toca el juicio, ya lleva 5 años en la cárcel, y después le dice, tu sentencia es de 20 años, pero como te has portado bien, te doy una oportunidad, te perdono los 15 restantes. Esto es la gracia, hermano, esto es la gracia, es como Dios, a pesar de que somos culpables, Dios nos perdona. ¿Sí me explico? Eso es gracia, hermanos. La gracia es esto que hizo el juez por este hombre, ¿verdad? Que le faltaban 15 años, ¿verdad? Para pagar su condena, y por buen comportamiento lo dejó libre. Eso es la gracia del juez, hermano. Es un regalo de parte del juez. La gracia es un regalo de Dios, hermanos. Ahora pregunto, como el hombre ya es libre, ya fue perdonado, ¿él podrá seguir robando y matando? De ninguna manera, dice Pablo. Al contrario, por agradecimiento, él tratará de ser un buen hombre y enmendar su camino. Amén, hermano. Si ven, tan simple. Le estoy poniendo ejemplos de mundanos, ¿verdad? Para que podamos entender esto, hermano. Entonces no puedo romper el espejo de la ley, porque es la que me indica qué es bueno y qué es malo, y cuál es la voluntad de Dios, hermano. Ahora, ¿qué es estar bajo la ley, hermano? Porque también en eso hay mucha confusión también. Volvemos a lo mismo, hermano. El mundo cristiano dice que lo que estar bajo la ley, hermano, escuchen, son los que guardan los mandamientos de Dios. Y lo dejen ustedes, hermano. Yo me topo con hermanos que me dicen, es que usted es un legalista. Fíjate, ni siquiera saben lo que es ni siquiera saben lo que es ser legalista, hermano. Y lo dicen con mucha facilidad. El ser legalista, hermano, es quitarle cuando dice, tú eres legalista, es que tiene que ver con los 10 mandamientos, hermano. Y cuando eres legalista, es cuando tú le quitas la esencia espiritual al mandamiento o a los mandamientos, hermano. Ese es ser legalista. Pero no es ser legalista el tratar yo, o echarle ganas de obedecer a Dios, hermano. Y uno por tratar de obedecer a Dios, tratar de guardar sus 10 mandamientos, le dicen a uno legalista. Qué tremendo, hermano. Yo me quedo impresionado con esto, hermano. O sea, imagínense, no tendrás dioses ajenos delante de mí, porque yo soy un Dios único, fuerte y celoso. Imagínense, ¿cómo, hombre? No seas tan legalista, hombre, como que un solo Dios. Ten varios, adora una Trinidad. ¿Por qué uno? Si puedes tener más. No seas legalista, hombre. Imagínense, hermano. ¿Me explico? No te harás imágenes ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni abajo de las aguas. No te inclinarás a ella ni las adorarás. Mandamiento 2, hermano. ¿Cómo, hombre? ¿Cómo, hombre? No es para tanto, hombre. Puedes tener ahí una estatua, hombre, ahí en la casa, que represente a Dios, ¿verdad? Y la veneras. Te inclinas a ella. No es para tanto. No seas legalista, hombre. Imagínense. Qué tremendo, hermano. Dicen que eres legalista, pero no saben ni lo que significa. El mundo cristiano dice son los que guardan los mandamientos de Dios. A eso dice que o sea, los que tratamos de guardar los mandamientos de Dios, hermano. Porque acuérdense que todos somos pecadores, no es justo ni siquiera uno. Nos dicen legalistas, hermano. O nos dice que es que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. El que trata de guardar los mandamientos, dicen que ese es el que está bajo la ley, hermano. Y eso es una gran mentira, eso está bien errado, hermano. Pero eso es errado, hermano. Estar bajo la ley es estar bajo la jurisdicción de la ley, o que obedecemos la ley. Esto se entiende que estamos bajo la condenación de la ley, porque recuerden que no hay justo ni siquiera uno. Todos somos pecadores y la ley nos condena. Ejemplo, cuando una persona comete un delito y está huyendo de la ley o la policía, cuando éste es apresado, o sea, la pregunta es, ¿está libre de la ley o está bajo la ley? ¿Condenado por esta? Claro que está condenado por esta, hermano. Claro que está bajo la ley porque cometió un delito. ¿Sí? Y está condenado por la ley. Eso es estar bajo la ley. Ya que él es culpable porque ha transgredido la ley, pero el juez le perdona, hermano, y le da la libertad.
Entonces ya no está bajo la ley o condenación por ser culpable, sino bajo la gracia del juez. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Somos pecadores, le fallamos día a día, hermano. Día a día, hermanos. Y Dios nos perdona, eso es estar bajo la gracia. Dios es bueno y maravilloso con todos nosotros. Es bueno y para siempre su misericordia, amén. ¿Sí? Entonces eso es estar bajo la gracia. ¿Entendemos esto, hermano? Ahora pregunto, ¿puede esta persona seguir cometiendo los mismos delitos y al cabo ya no está bajo la ley, sino bajo la gracia que le dio el juez? De ninguna manera, hermano, dijo Pablo, ya que si vuelve a cometer un delito, volverá a caer en la condenación y volverá a estar bajo la ley del pecado, hermano. Eso es estar bajo la ley del pecado, hermano, porque infraccionó o pisoteó algún mandamiento de la ley de Dios, hermanos. ¿Sí ven? Y todo esto lo tuercen. Los que están bajo la gracia de ninguna manera pueden seguir pecando, hermanos, o transgrediendo la ley. Pablo lo dijo, ¿verdad? En ninguna manera. Entonces, en el 6:1 y 2 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dijo Pablo, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahí está, hermanos, muy clarito. Los que están bajo la gracia de ninguna manera pueden seguir pecando, hermanos, transgrediendo la ley, porque el pecado es transgresión de la ley, hermanos. Porque en Cristo somos nuevas criaturas, Romanos 8:1 y 2. Soy libre de la condenación de la ley, porque Cristo nos perdonó, hermanos, pero yo no puedo seguir siendo el mismo miserable y siguiendo pecando, porque voy a estar bajo la condenación de la ley y voy a estar otra vez bajo condena, hermano. Entonces, por amor a aquel que me redimió, obedezco su ley. Juan 14:15, que dijo Cristo, si me amas, guarda mis mandamientos. Palabras de Cristo, hermanos. Porque únicamente por gracia somos salvos. Romanos 7:25. Espiritualmente, la ley de Dios es la que garantiza la armonía y la libertad en todo el universo de Dios. Es eterna y jamás podrá ser abolida, hermanos, o cambiada. Y es la que garantiza nuestra felicidad. Juan 15:10. Por eso mi Padre me ama, porque guardo sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos, hermanos. Vean, algo tan simple, hermano, lo tuercen y lo hacen bien complicado, hermanos, bien complicado. Quiero leerles una cita, hermanos, unas citas hermosas. La verdadera conversión es esencial. Capítulo 28 del conflicto de los siglos. Rápidamente ya para cerrar, hermanos. Dice, tal es el resultado de la acción del Espíritu de Dios, o de nuestro Señor Jesucristo, una reforma en la vida. Volvemos a lo mismo, tenemos que reformar nuestro carácter, hermano. Ven que es lo mismo, se trata de lo mismo. Si una reforma en la vida es la única prueba segura de un verdadero arrepentimiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si sigo, Dios me perdona, y por su gracia me cubre, pero sigo siendo el mismo miserable y sigo pecando, hermano. Eso es en serio. Es una gracia barata que nos venden en las iglesias. Esto es muy fácil y muy simple de entender, hermanos. Si restituye la prenda, si devuelve lo que robó, si confiesa sus pecados y ama a Dios y a sus semejantes, el pecador puede estar seguro de haber encontrado la paz con Dios. En la actualidad, hermano, los avivamientos populares son provocados demasiado a menudo por llamamientos a la imaginación, que excitan las emociones. Eso lo vemos en las iglesias, muy emotivas, la gente llora, se tuercen, aplauden, gritan. Es increíble eso, hermano. Eso no es de las iglesias de Dios. ¿Cómo se rigen las iglesias de Dios? De la solemnidad, la seriedad y el comportamiento correcto delante de la presencia de nuestro Dios, hermanos. Que excitan las emociones y satisfacen la inclinación por lo nuevo y extraordinario. Los conversos ganados de este modo manifiestan poco deseo de escuchar la verdad bíblica. Llega un loco como uno, hermano, les habla una verdad bíblica correcta, las doctrinas correctas, y ni te escuchan, hermano. Ellos quieren acción, quieren algo nuevo, extraordinario, algo que satisfaga sus emociones, hermano. Y ellos tienen poco interés en el testimonio de los profetas y apóstoles. El servicio religioso, que no reviste un carácter un tanto sensacional, no tiene atractivo para ellos. Un mensaje que apela a la fría razón no despierta eco alguno en ellos, hermanos. Para toda alma verdaderamente convertida, la relación con Dios y con las cosas eternas será el gran tema de la vida, hermanos.
pero ¿dónde se nota en las iglesias populares de nuestros días el espíritu de consagración a Dios? Los conversos no renuncian a su orgullo ni al amor al mundo, hermano. No están más dispuestos a negarse a sí mismos, a llevar la cruz y a seguir al manso y humilde Jesús que antes de su disque conversión según ellos, hermano. Tremendo, hermano. Entonces, muchos se separan de esas iglesias. En este tiempo, muchos se separarán de esas iglesias en las cuales el amor de este mundo ha suplantado el amor de Dios y de su palabra, hermano. Muchos, tanto ministros como laicos, aceptarán gustosamente esas grandes verdades que Dios ha hecho proclamar en este tiempo a fin de preparar un pueblo para la segunda venida del Señor. El enemigo de las almas desea impedir esta obra, y antes de que llegue el tiempo para que se produzca tal movimiento, tratará de evitarlo introduciendo una falsa imitación, hermano. Hará parecer como que la bendición especial de Dios es derramada sobre las iglesias, que pueda colocar bajo su poder seductor. Allí se manifestará lo que se considerará como un gran interés en lo religioso. Yo hice un tema, hermanos, donde habla el espiritismo, es el último gran engaño, hermanos. Habrá actos espiritistas dentro de estas iglesias, hermanos. Claro que obrados por Satanás, hermanos. Multitudes se alegrarán de que Dios esté obrando maravillosamente en su favor, cuando en realidad la obra provendrá de otro espíritu, hermano, del enemigo, hermano. Bajo un disfraz religioso, Satanás trata de extender su influencia sobre el mundo cristiano. En Mateo 7:21 dice, por su fruto lo conoceráis. En aquel tiempo miran, Señor, Señor, pero en tu nombre predicamos, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre orábamos, Señor. ¿Y qué les dijo Cristo? Apartaos de mí, hacedores de maldad, jamás os conocí. Tremenda esas palabras de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Eso es lo que va a pasar con toda esta gente que engañan, todos estos falsos maestros, hermanos. Se ha perdido de vista en sumo grado la naturaleza e importancia de la ley de Dios, hermano. Un concepto falso del carácter perpetuo y obligatorio de la ley divina ha hecho incurrir en errores respecto a la conversión y santificación, lo que yo les comentaba ahorita, hermano. Son conversiones falsas y santificaciones falsas, hermano. Si no guardas la ley de Dios, es imposible que seas convertido, la verdad, hermano, y que logres una santificación por Dios, hombre. Y como resultado se ha rebajado el nivel de la piedad en la iglesia. En esto reside el secreto de la ausencia del Espíritu y poder de Dios en los despertamientos religiosos de nuestros tiempos, hermano. Hay en diversas denominaciones hombres eminentes por su piedad que reconocen y deploran este hecho. El profesor Eduardo A. Park, al exponer los peligros religiosos corrientes, dice acertadamente, una de las fuentes de peligro es el hecho de que los predicadores insisten poco en la ley divina. En otros tiempos el púlpito era eco de la voz de la conciencia, hermanos. Este peligro arrastra a otro, y el de desestimar la gravedad del pecado sin extensión ni su error. El grado de culpabilidad que acarrea la desobediencia, hermano, a un mandamiento es proporcional al grado de justicia de ese mandamiento, hermano. Muchos maestros en religión aseveran que Cristo abolió la ley por su muerte y que desde entonces los hombres se ven libres de sus exigencias. Algunos las presentan como yugo enojoso y en contraposición con la esclavitud de la ley. Presentan la libertad de que se debe usar bajo el evangelio. Es serio, hermano, pero no es así. Como los profetas y los apóstoles consideraban la santa ley de Dios, David dice, andaré con libertad, pues he buscado tus preceptos, Salmo 119:45. El apóstol Santiago, que escribió después de la muerte de Cristo, habla del decálogo como de la ley real, la ley perfecta y la ley de la libertad, Santiago 2:8, 1:25. Y el vidente de Patmos, el apóstol Juan, medio siglo después de la crucifixión, pronuncia una bendición sobre los que guardan los mandamientos para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas de la ciudad, Apocalipsis 22:14. El acerto de que Cristo abolió con su muerte la ley de su Padre no tiene fundamento en las Escrituras, hermano. Si hubiese sido posible cambiar la ley o abolirla, entonces Cristo no habría tenido por qué morir para salvar al hombre de la penalidad del pecado, hermano. La muerte de Cristo, lejos de abolir la ley, prueba que es inmutable. El Hijo de Dios vino para engrandecer la ley y hacerla honorable. Isaías 42:21, él dijo, no penséis que vino a invalidar la ley, hasta que pospasen el tiempo, el cielo y la tierra, ni siquiera una jota, ni una tilde pasará de la ley. Mateo 5:17-18.
Y con respecto a sí mismo declara, me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. Salmo 48. La ley de Dios por su naturaleza misma es inmutable, es una revelación de la voluntad y del carácter de su autor. Dios es amor y su ley es amor. Sus dos grandes principios son el amor a Dios y al hombre. El amor, pues, es el cumplimiento de la ley, Romanos 13:10. El carácter de Dios es justicia y verdad. Tal es la naturaleza de su ley. Dice el salmista, tu ley es la verdad. Todos tus mandamientos son justos, Salmo 119, 142, 172. Y el apóstol Pablo declara, la ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno, Romanos 7:12. Semejante ley, expresión del pensamiento y de la voluntad de Dios, debe ser tan duradera como su autor. Es obra de la conversión y de la santificación reconciliar a los hombres con Dios, poniéndolos de acuerdo con los principios de su ley, hermanos. Qué hermosas palabras, hermano. Es un tema, yo creo que muy claro. Espero que haya sido una gran bendición, hermano, y deseándole siempre lo mejor como siempre. Dios me los bendiga, hermanos, y que recapacitemos en este estudio y lo escuchemos con atención. Amén y amén.